y a todas, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo instalar Eclipse junto con Tomcat para montar proyectos de tipo página web dinámica o similares. Para ello tengo aquí una máquina virtual con Windows 11 instalado de fábrica, recién instalado sin ningún tipo de aplicación a mayores. Os recuerdo que Microsoft ofrece imágenes, en este caso es un archivo .ova, para los principales virtualizadores. En este caso para VirtualBox podéis descargaros un archivo .ova sobre el cual montar vuestra máquina virtual con Windows 11, lo que sería tener un equipo dentro de vuestro propio equipo. Por si nunca habéis realizado una virtualización, pues sería algo similar. Vamos en este caso a por el primer paso, que sería descargar Eclipse, para lo cual vamos a googlear descargar Eclipse y nos vamos a ir a la página eclipseeide.org. y como veis el navegador no ha sido utilizado antes, aceptamos en este caso el contrato de licencia y vamos a googlear descargar Eclipse. Nos vamos, como os digo, a eclipseeide.org y vamos a darle a descargar, en este caso 2024-06, que es la última versión disponible en este momento. Y en función de vuestro sistema operativo elegís la versión para Mac, Windows o Linux. En este caso vamos a elegir la versión Windows y descargar el correspondiente instalador. Mientras se descarga Eclipse, voy a buscar la descarga de Tomcat. Entonces vamos a ir a Google una vez más y vamos a googlear descargar Tomcat. Las últimas versiones estables son la 10 y la 9, la versión 11 es una versión beta, entonces os recomiendo elegir entre estas dos, preferiblemente la 10 por ejemplo, así que nos vamos a las descargas de la versión 10 y vamos a elegir en este caso 64 bits Windows.zip. La descarga comenzará y veis que tenemos aquí las dos descargas activas. Bien, vamos primero con la instalación de Eclipse, lanzamos el .exe y a continuación se os va a ofrecer la versión, se os va a preguntar qué versión de Eclipse del IDE queréis instalar. La que tenemos que utilizar en este caso es Eclipse IDE for Enterprise, Java and Web Developers. Si elegís la primera, no os va a permitir crear proyectos tipo página web dinámica. Entonces es importante elegir esta versión. Elegís el directorio de instalación que queráis, elegís dónde tenéis instalado la versión de Java, ¿vale? El JDK, y le damos a instalar. Aceptamos el contrato de licencia. Bien, mientras el proceso de instalación de Eclipse se encuentra trabajando aquí en ello, vamos a descomprimir la carpeta donde se ha descargado Tomcat. Vamos a irnos en mi caso a la carpeta de descargas y vamos a descomprimir. Yo lo voy a hacer en la propia carpeta de descargas. En vuestro caso podéis llevaros este archivo a otro sitio distinto, a otra carpeta donde tengáis vuestros documentos o vuestras aplicaciones y descomprimir. El botón derecho, vamos a elegir la opción de extraer todo y yo, como os digo, lo voy a extraer aquí mismo en descargas. Esto comenzará su extracción. Podéis utilizar el propio compresor de Windows o WinRAR, lo que tengáis a mano o por preferencia. Bien, una vez que la descarga se ha completado, podemos pulsar en instalar y esperar a que se realice el proceso. Y una vez que termina la instalación, damos al botón de Launch, de lanzar, y ya podemos acceder, ya podemos utilizar el IDE Eclipse. En este punto tenemos instalado Eclipse, pero todavía no tenemos un servidor Tomcat que podamos utilizar dentro de Eclipse. En este punto se nos va a preguntar sobre qué espacio de trabajo queremos utilizar. El espacio de trabajo es un lugar en donde se van a organizar todos los proyectos y la configuración de Eclipse. Podemos tener espacios de trabajo distintos si queremos tener distintas vistas con distintos proyectos y distintas configuraciones del IDE. Aquí le voy a dar a lanzar al espacio por trabajo que me ofrece por defecto
Bien, una vez que tenemos Eclipse lanzado, vamos a enlazar, vamos a crear un servidor Tomcat que nos permita correr aplicaciones tipo web. Por lo tanto, vámonos a File, New, y vamos a buscar en la opción Other, Server. Dentro de Server tendremos la opción Server y le damos a Siguiente. Bien, aquí se nos van a ofrecer distintos tipos de servidores web. Vamos a ir a Apache y vamos a elegir la versión de Tomcat que nos hemos descargado, que recordemos que ha sido la 10.1, cuya carpeta tenemos aquí en descargas. Así que elegimos Tomcat 10.1 y damos a Siguiente. Aquí se nos va a preguntar cuál es el directorio donde está instalado Tomcat y vamos a seleccionar el directorio que hemos descomprimido. Vamos a irnos a Browse, en mi caso descargas, y Apache Tomcat 10.1, como veis. Damos a Siguiente y me pregunta si hay alguna aplicación que quiera meter en el servidor durante la instalación. No tengo de momento ninguna aplicación, así que simplemente le digo Finish. La instalación se lleva a cabo y, como veis, en la pestaña Servers, aquí en la parte inferior, ya tengo mi servidor Tomcat 10.1. Para probar que funcione, que se puede lanzar de forma correcta, pulso con el botón derecho y le digo Start. Si todo va bien, lo siguiente será el estado Started, inicializado. Se me pide permiso porque esto utiliza puertos del equipo, en concreto el 8080. Le digo que sí. Y aquí tenemos el servidor inicializado. Un problema típico podría haber sido que me diga que el puerto 8080 está ocupado. En ese caso, hago doble clic en el servidor y aquí en la configuración de puertos, fijaros que el HTTP 1.1 es el 8080 y lo podría editar. Podría cambiarlo, por ejemplo, por el 8081, que es un puerto que debería de estar libre, salvo que tengáis una aplicación como un control remoto, etcétera, que lo esté ocupando, porque ya anteriormente otra aplicación ocupaba el 8080, en cuyo caso podéis probar con el 8082, 8083 o cualquier otro. Y con esto vamos a probar a crear una aplicación de tipo página web dinámica y a correrla en este servidor de Apache. Vamos a File, New, Dynamic Web Project. Me va a preguntar qué nombre le queremos poner, voy a ponerle prueba. ¿Qué versión de Tomcat vamos a utilizar? Por defecto la única que está activa, que es la 10.1, y le digo Siguiente. ¿Dónde va a construir el directorio de trabajo? Dejo el directorio por defecto dentro del proyecto y le digo que genere de forma automática el archivo web.xml, que es un archivo de configuración de este proyecto para el servidor, para decirle, entre otras cosas, por ejemplo, cuál va a ser la página inicial cuando se lance el proyecto, el index.jsp en este caso. Le digo Finish. Y aquí tengo el proyecto prueba creado, que de momento no tiene ningún archivo. Por lo tanto, vamos a crear dentro de la carpeta Sources, recursos, Web App, aquí es donde tendríamos la carpeta raíz del servidor, un archivo index.jsp. Pulso con el botón derecho, le digo New y JSP File. Podría ser un HTML, un PHP. En este caso vamos a utilizar un JSP. Y le voy a llamar index, index.jsp. Le digo Finish y ya tengo un archivo index dentro de la raíz con un texto por defecto que me va a introducir Tomcat, simplemente con una sección de cabecera y las etiquetas estándar correspondientes. ¿Por qué se utiliza index? Index, cuando cargáis una página web, es el archivo que se carga por defecto, la landing page, sin que tengáis que poner ninguna ruta a mayores. Con poner el dominio, tal página.com.es, lo que sea, ya se os va a cargar el index. Como os decía, el archivo web XML, que está aquí dentro, es en donde se configura, entre otras cosas, cuál va a ser el archivo donde se va a inicializar la web. Voy a abrirlo con editor de texto y veréis que va a haber una sección
que es el Web File List, entre los cuales index.html, JSP son los archivos que va a buscar, y el primero que exista en este orden es el que va a utilizar como archivo de carga. Como el primero que existe en este caso es el index.jsp, es el que va a utilizar. Bien, para probarlo, pulso con el botón derecho encima del proyecto, encima de la cabecera del proyecto, Run As, Run On Server. Y aquí tengo que elegir en qué servidor quiero que corra. Y le voy a decir en el servidor que acabo de dar de alta. Siguiente, Finish, me va a decir que es necesario reiniciar el servidor, le digo que OK. Y aquí tenéis la página de prueba corriendo en el navegador en el puerto 8080 del servidor Tomcat. Y ya tendríais configurado y preparado Eclipse con Tomcat para crear proyectos de tipo página web dinámica. Simplemente deciros que el navegador donde probáis podéis cambiarlo. Aquí dentro de Windows, ahora por defecto tengo el navegador que tenga por defecto el equipo, pero podría utilizar el navegador interno de Tomcat. La diferencia es que en lugar de abrirse Google Chrome, en este caso, cuando lanzo una página, se abriría dentro del navegador de la propia aplicación. Espero que esto os sea de utilidad y cualquier duda o cualquier incidencia que os encontréis, no dudéis en compartirla.